Buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos. Damos muchas gracias a Dios y sean todos bienvenidos a este culto vespertino de la congregación Emanuel. Tenemos ya un sol precioso que nos está alumbrando aquí en Acapulco, creo que en varios lugares, ¿verdad? Gracias a Dios, después de unos días un poquito de intensa lluvia, pero aquí estamos ya con el calorcito, ¿verdad? Y gracias a Dios por los papás, esperamos que sigan siendo muy apapachados por ustedes, por todos nosotros, ¿verdad? Cobijados. Así que vamos sin más a empezar nuestro culto de adoración a nuestro Dios. Voy a dar lectura al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5. En la Nueva Traducción Viviente dice así: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar para que Dios bendiga este culto. Padre Todopoderoso y Santo, te damos muchas gracias porque permites nuevamente que estemos delante de ti a esta hora de la tarde, en este culto tan hermoso, para adorarte, para bendecir tu santo nombre. Gracias, Padre, porque si estamos aquí no es más que por tu gracia. Tú, por tu soberana voluntad, eres quien tiene nuestra vida en tus manos y te agradecemos esto, Padre Santo. Agrádate de este culto y que todo lo que aquí hagamos te honre, te glorifique, porque tú eres nuestro Dios Todopoderoso y Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les doy la bienvenida en este domingo, los que ya están conectados. No sé si quieren abrir sus camaritas. Gracias a Dios porque ya están aquí Iván y Martita Fernández, Dorita. Hola, bendiciones. Gracias a Dios. Y bueno, esperamos que más se conecten, ¿verdad? En el transcurso de este culto. Voy a leer los intereses que tenemos en la congregación. El miércoles, como cada miércoles, tenemos nuestro culto de oración, ¿verdad? Y los esperamos ahí, hermanitos. Esperamos sus motivos, porque claro que la oración digamos en familia, cuando estamos más de 2 o 3, pues claro que Dios también está ahí presente y podemos interceder los unos por los otros, pero también quisiéramos, ¿verdad?, verlos a ustedes. Lo decimos cada miércoles con la esperanza de que se conecten ahí, que queremos verlos, queremos compartir esta enorme bendición de orar los unos por los otros. Nuestro jueves también tenemos la reflexión bíblica a cargo de nuestro pastor, ¿verdad? Te rogamos que si la ves, la compartas, porque es una forma también de evangelizar y de llevar la palabra a nuestros contactos, y que también en algún momento ellos confíen en este Dios en el que nosotros creemos, el Dios Todopoderoso. Preparémonos porque estamos ya por regresar a nuestros cultos presenciales, ¿verdad? Vamos a abrir nuevamente nuestro templo y queremos invitarte también este sábado 26 de junio a una jornada de aseo. Vamos a limpiar nuestro templo, ponerlo todo muy bonito para que el domingo, si es así la voluntad de nuestro Dios, podamos alabarle desde su templo. Así que apóyanos para que podamos entre todos dejar este templo listo para el domingo, si así podemos hacerlo. Y es tiempo de las alabanzas. Te pido que cierres tu micrófono, pero que cantes con muchas ganas a nuestro Dios ahí en tu lugar. Pues
Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, alzando nuestra voz. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, alzando nuestra voz. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel, alabad a Dios de Israel, alabad a Dios de Israel. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús me dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Y en la cruz pidió el malhechor de su orgullo salvación, vida eterna pudo alcanzar
es la vida abundante, Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Jesús es la fuente de nuestra vida, ¿verdad? Y quiero que ahora abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Voy a dar lectura y dice así la palabra de nuestro Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El tema de esta tarde se titula Enoc, cuando un hombre camina con Dios. Vamos a dejarle lugar a nuestro pastor. Bueno, aquí estamos nuevamente para continuar alabando a nuestro Señor en esta tarde y tener la oportunidad de honrarle y glorificarle con lo que somos todos nosotros. Y quiero pues que pensemos en algo que es muy propio de nosotros. ¿Qué significa esa expresión ser hombre? ¿Qué significa ser hombre en el contexto mexicano, entre nosotros? Ser un varón, cuáles son esas características. Y quiero que veamos juntos un video breve que nos ayude a entender esto un poquito. Oigan ustedes la historia de un golfo. Un día fui tan hombre que hasta me casé y ahora me arrepiento. ¡Qué mal me fue! Tiene sus bemoles esto del querer. Todo aquel que se casa siempre muy macho debe ser. Yo le pego a mi mujer, soy muy hombre, y después me echo a correr, soy muy hombre. Yo la dejo sin comer, soy muy hombre, porque eso es lo que hay que hacer. No me gusta trabajar, soy muy hombre, ni tampoco el gasto dar, soy muy hombre. Hay que ser conquistador para triunfar en el amor. ¿Qué les parece este video? ¿Conocían la canción? Tal vez no todos, no es una de las canciones más conocidas de este intérprete, muy popular entre los mexicanos. Y claro, esta canción retrata mucho nuestra forma de ver, nuestra cosmovisión como mexicanos, cómo vemos a los hombres, a los varones. Parece muy gracioso, pero para quienes conviven con un hombre con estas características, experimentan mucho sufrimiento. Y hoy, Día del Padre, iniciaremos una serie de predicaciones que llevan por título 12 hombres muy hombres. Sí. Y queremos presentar la imagen que Dios desea encontrar entre todo varón suyo, todo varón de su pueblo. Además de que es el sueño de muchas damas, ¿sí?, que tengan un padre como él, que tengan un hermano, un hijo o una pareja.
Estos son 12 modelos que vamos a encontrar a lo largo de la escritura, que nos hablan de esta idea de cómo 12 hombres son muy hombres desde la perspectiva divina. Y hoy iniciaremos con la vida de Enoc, y le hemos titulado Cuando un hombre camina con Dios. Y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en el entendimiento de su palabra en esta tarde. Oremos. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das nuevamente de encontrarnos, una oportunidad para seguir descubriendo los grandes tesoros que tú tienes para nosotros en tu palabra. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe a la verdad y nos ayude a los hombres para vivir esa perspectiva varonil que tú deseas encontrar en nosotros, y a las mujeres para relacionarse con hombres tuyos, hombres que reflejen esa imagen y semejanza y esos valores y principios que tú tienes en tu palabra para todos nosotros. Gracias por este tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. La vida de Enoc es una vida ejemplar, es una vida que sobresale sobre todo por su influencia. La vamos a encontrar desde el primer libro de la Biblia, ya en Génesis, ya lo leímos en el capítulo 5, pero prácticamente cuando termine la Biblia, ya en el libro de Hebreos, recordamos que es una imagen que impactó al pueblo de Dios. Su influencia pues abarca, por lo menos desde el testimonio bíblico, más de 1500 años, pero se remonta a mucho tiempo más, porque la historia pues no había quien la contara o la escribiera, más bien en los tiempos de Enoc, pero cuando ya vienen los tiempos donde se empieza a escribir la escritura, por ahí del tiempo de Moisés, pues se recupera esta historia que ha impactado y sigue impactando generaciones. Así que podríamos hablar que Enoc es una especie de héroe espiritual, porque tiene un efecto espiritual profundo en todos aquellos que lo rodean, y lo tiene incluso para nosotros en nuestros días. Quiero compartir en la traducción viviente este pasaje para que podamos seguirlo un poco. Dice Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la primera idea que tenemos en esta tarde es que Enoc creyó a Dios. Esta es la primera idea y este es el principio de todas las relaciones que podemos tener con nuestro Dios. Si no le creemos, si no sabemos que existe, si no depositamos nuestra fe, todo lo demás es imposible. Dice el Antiguo Testamento, lo hace 2 veces, que Enoc caminó con Dios. Y al final del versículo 5 del capítulo 11 del libro de Hebreos, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, es la conclusión que tiene el escritor sagrado. Así que caminar con Dios es simplemente una indicación de que Dios lo acepta a uno. Es decir, él fue aceptable para Dios. Él agradó a Dios porque Dios antes ya lo había escogido y él responde en fe a ese llamado, a esa palabra, a esa presencia de Dios en su vida. Dios estuvo satisfecho de estar en su compañía, en su presencia, en comunión con él. Y lo que establece esta relación es la fe. Como lo dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Podríamos decir que sin fe es imposible caminar con Dios, porque para mantener esa compañía con Dios tenemos que tener fe. Tú y yo no podemos venir a Dios con base en nuestras obras. Venimos a Dios con base en nuestra fe, fundamentados en la fe. Por obras nadie llega,
no hay méritos suficientes. Es la presencia de Dios que irrumpe en nosotros y la respuesta que hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en todo nuestro ser, un acto de fe con lo que entramos en relación con Él. Debemos creer en el Dios que verdaderamente es Dios, no en los dioses que fueron creados, sino en el Dios eterno. Él no es un Dios que es una criatura, no es un Dios hecho por las manos del hombre, o confeccionado como una idea extraordinaria y novedosa, única del ser humano. No es una idea. Él se revela, Él se muestra, y si no quisiéramos mostrarse, nosotros solamente podríamos saber de su existencia, pero no podríamos saber cómo quiere que nos relacionemos con Él, no podríamos conocer su carácter, no podríamos saber lo que Él espera de nosotros. No es un Dios inventado, no es el Dios también del Islam, donde tenemos que vivir religiosamente a la letra, porque si no, no llegamos a la tierra prometida. No es el Dios del mormonismo, donde dice que todos nosotros en alguna manera podremos llegar a ser Dios. No es el Dios que está en las fuerzas ocultas espirituales. Es el Dios que se ha revelado en su palabra y finalmente en la persona de Jesucristo. Debemos creer en el Dios que es Dios. En la Biblia se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese Dios que se les apareció en el desierto y el cual ellos vieron y caminaron por fe. Y finalmente es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Enoc creyó en el verdadero Dios y esto agradó al verdadero Dios, por lo que Dios entonces se dio a sí mismo en compañerismo, es decir, en comunión con este hombre llamado Enoc. Y esta es una idea sumamente importante, porque en los momentos de crisis, en los momentos de angustia, en los momentos de alegría, el hombre y mujer de fe pueden disfrutar de la compañía y de la comunión con Dios. No se agota. Hace la semana pasada terminamos lo que fue la experiencia de Job. Un hombre que sufrió, perdió todo lo que tenía. Fue despreciado, humillado, deseó inclusive la misma muerte, pero ¿saben? Nunca perdió la fe. Y eso le permitió al final del camino saber que Dios estaba ahí. En un sentido, podemos decir que Enoc recobra lo que es esa relación que tuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes de la caída, que dice que caminaban con Dios en el huerto del Edén al aire libre. Tenían una comunión y una amistad íntima con Dios. Y desde luego, cuando pecamos y desobedecemos a Dios, como ocurrió con ellos, ellos fueron lanzados del huerto para que ya no tuvieran acceso al árbol de la vida, y esto significó que apagaron toda la comunión que habían tenido antes. Se separaron. Enoc es una ilustración de cómo esa comunión fue restaurada, tan íntima, tan completa, que este hombre se volvió tan aceptable para Dios, que inclusive le pasó algo que a pocos seres humanos, por lo menos solamente hay dos que menciona la Escritura, Enoc y Elías, que no murieron. Porque tal vez la mayor angustia que tenemos los seres humanos es la muerte. Y dice que él caminó, disfrutó la presencia, estuvo con él, de tal manera que Dios se lo llevó sin pasar por la muerte. Y para ti y para mí, que somos personas que vivimos después de que vino nuestro Señor Jesucristo, personas que vivimos ya en el entendimiento del Nuevo Testamento, no hay salvación en otro nombre que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él.
No puedes creer en el verdadero Dios a menos que creas en Dios, que es una Trinidad, que se ha revelado en el Padre, como el autor del plan redentor de restauración, aquel que desea y nos ha amado y envió a su Hijo. Creer en el Hijo, que vino a dar su vida por ti y por mí, y que esto es suficiente para que tengamos nuevamente comunión con Él. Y creer en el Espíritu Santo, quien hace efectivo el sacrificio y el proyecto de Dios, quien nos hace conscientes de nuestra debilidad y de nuestro pecado, quien nos hace conscientes de la presencia de Dios y quien nos lleva a que tengamos nosotros este acto de fe que nos vuelve a relacionar con el Señor. Esto es creer en el verdadero Dios, y este es el Dios que predicamos, anunciamos, y fue el Dios con el que caminó Enoc. Así que lo primero que podemos decir de Enoc es que él creyó en Dios. Él era un hombre que había puesto su fe en el Dios verdadero. Una segunda idea para esta tarde es la siguiente. Génesis 5, 23 y 24 dice: Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Andando en íntima comunión con Dios. Porque ya que había tenido su experiencia de fe, ya que estaba consciente de la presencia de Dios, ya que se había restaurado esa comunión, que había acceso directo para él, pues Enoc decidió caminar con Dios. ¿Qué es lo que significa caminar con Dios? O por decirlo de otra manera, ¿qué significa agradar a Dios? Primero podríamos hablar mucho acerca de esto, pero la idea principal es reconciliación. Sí, reconciliación, porque nosotros nacemos pecadores, estamos alejados de Dios y necesitamos primero reconciliarnos con Él. Dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y de esta manera habla de la relación de Dios con su pueblo. Así que primero hay que estar de acuerdo, tener el mismo pensamiento, y luego decides caminar. Ahora, el que estemos de acuerdo no implica que querramos caminar, porque a veces nos resistimos, nos vamos por otro lado, nos volvemos rebeldes. Así que primero hay que tener la fe, pero luego hay que tener la disposición para caminar con esa persona. Una imagen de esto es el vínculo matrimonial. Los que somos casados o los que anhelan casarse, pues se enamoran y sueñan y tienen grandes expectativas y anhelos y construyen castillos en las nubes y pintan la vida de rosa y de armonía. Y eso está bien, es el inicio. Pero después, todos los días hay que mantener la comunión. Preguntar ¿cómo estás? Apóyate en mí es otra frase. Estoy contigo, no te dejo solo. ¿Qué necesitas? ¿Hacia dónde vamos? Pongámonos de acuerdo. Establezcamos metas y caminemos para proseguirlas. Y tantas cosas más que son parte de la vida del matrimonio. Y ustedes verán a lo largo de la Biblia el modelo, la analogía con el matrimonio es una constante, porque es una forma de hablar de ese acto de fe, ese acto de encuentro y ese destino en común de caminar juntos hasta que la muerte nos separe. Y esta es la misma idea con los hombres y mujeres de fe. Todos los días se construye la relación con Dios y la vamos fortaleciendo y vamos conociendo más a nuestro Dios hasta que un día, como en el caso de Enoc, Dios nos lleva, nos arrebata. Dice Primera de Corintios 6, 14 y 15 que leo en esta traducción.
no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Así que el caminar juntos y caminar con Dios, pues solamente es posible si estamos de acuerdo a seguir sus mandamientos, sus perspectivas de vida, si queremos hacerle caso, si nos ponemos de acuerdo en los valores, en los principios, en los proyectos que Dios tiene para con nosotros. Porque si no, pues nos ocurre como cuando alguien inicia una relación, pero dice, no, yo quiero seguir viviendo a mi manera, de mi forma, que me dejen en paz. Pues realmente no hay comunión con esa persona. Así que lo primero que podemos concluir es que si este hombre está caminando con Dios, ya había una reconciliación previa. Ya el pecado y la relación había sido restaurada y quitado esa maldad. Ahora, la segunda cosa está implícita en esta unión, que es el compañerismo. Caminar con Dios implica tener una naturaleza que corresponde con la de Él, una naturaleza correspondiente. Esto es, la luz no tiene comunión con las tinieblas como lo vemos. Así que, pues los maleantes, ¿por qué son maleantes? Pues se unen entre maleantes. La gente honorable normalmente se encuentra con la gente honorable. Nosotros tenemos un dicho entre los mexicanos que dime con quién andas y te diré quién eres. Así que el mundo de relaciones, nuestra camaradería, nuestro compañerismo, nuestro querer estar con alguien, pues implica que tenemos valores y metas y proyectos similares. Si no, nos sentimos incómodos y mejor nos alejamos. Si tú y yo somos compañeros de viaje con Dios, es porque estamos dispuestos a que Él platique con nosotros sus proyectos, nos desafíe, ponga sus valores y espere de nosotros que nosotros cumplamos con esos proyectos, valores, ideales que están en su palabra. Por tanto, ningún pecador que permanezca en su pecado puede caminar con Dios. Dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Le fue acreditada como justicia para él. Y esto también ocurre en el caso de Enoc, porque debido a su fe, Dios le imputó justicia, y esto hizo que Enoc fuera aceptable delante de Dios. Podemos decir que Enoc tuvo una naturaleza correspondiente. Dios es justo, y para que un hombre pueda caminar con Dios, éste debe estar determinado también a ser justo. Le debe ser otorgada justicia. No puede su propia justicia, sino la justicia que le tiene que ser imputada, acreditada, aplicada a él. Nadie puede llegar a un tribunal y decir, yo soy inocente. ¿O sí? Llega uno al tribunal a exponer su causa y los veredictos, y entonces el juez dice, usted es un hombre justo o usted es un culpable. Y en el caso de Dios, Él lo hace a través de su Hijo Jesucristo, quien es nuestra justicia. Así que de esta manera se hace posible caminar junto a Dios. Pensemos que también podríamos añadirle esta idea, una voluntad rendida, sí, dispuesta, abierta para que Dios penetre en este caminar con nosotros. Por lo tanto, caminar con Dios implica que deseamos tener su compañía. Deseamos esa santa compañía. Deseamos las demandas de esa compañía santa y rendimos nuestra voluntad a esas santas decisiones que Dios espera encontrar en nosotros. Nos damos a nosotros mismos cumpliendo esas demandas. Queremos comunión. Deseamos tener esa comunión íntima con Dios. Queremos esa cercanía, queremos esa presencia, debemos de tener esa comunión de manera espiritual. Este es el ejemplo de Enoc,
Esto estuvo sucediendo por 300 años. Piensa cuánto tiempo es esto. Piensa en cuánta influencia tuvo ese hombre entre la gente que lo rodeó. Conforme caminamos con Dios, 10, 20, 30, 40 años, nuestra influencia se va incrementando para bien y para Dios. Conforme la gente ve nuestra vida y ve las evidencias del trabajo con Dios en nuestras vidas, dice, hay algo diferente, quiero ser como Él. Deseo caminar como Él camina, ser feliz, sentirse realizado. Y entonces nosotros le decimos, lo hacemos porque tenemos una relación directa, comunión, caminamos, disfrutamos de la presencia de Dios, lo conocemos a través de Jesucristo. Solo imaginen a un hombre quien caminó en una comunión íntima con el Dios viviente durante 300 años. En todo sentido, esta es una vida ejemplar. ¿No lo creen? Progreso continuo, comunión inquebrantable, comunión perfecta. Y el progreso espiritual de esa comunión es evidente conforme se mueve de un nivel a otro espiritual, más allá de cualquier cosa que nosotros podamos ver en nuestra vida, porque pues él vivió 375 años, nosotros tal vez 70, 80 en los más robustos. Podremos conocer personas que han caminado con el Señor 70 o más años, pero nunca conoceremos a una persona que haya caminado con el Señor de esta manera. Así que este sería un nivel de madurez espiritual, de un tipo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Todas nuestras experiencias se juntan en la vida, van construyendo nuestra fe y nuestro amor al Señor, y deberían ir incrementando nuestro deseo de honrarlo y glorificarlo. Con el paso de los años y mientras pintamos canas, la comunión con Dios debería ser cada vez más palpable. Dice el texto, agradó a Dios porque creyó en Él, buscó la recompensa de la salvación y todas las bendiciones que Dios da, y buscó caminar con Dios. Saben, con el COVID nos hemos más hecho conscientes de lo que es la muerte, y todos tenemos que estar preparados. Hoy tenemos también una noticia difícil para la familia Juárez, la familia Guevara. Un muchacho en el esplendor de la vida, 18 años, tiene un accidente en moto, quemaduras del 90% del cuerpo, y Dios ya le dio su descanso. ¿Y qué escribiremos? Porque cada vez que pasan cosas como esta, estamos orando por diferentes hermanos y hermanas en la congregación, porque Dios los libre de la muerte. Pero Enoc no pensaba en esto directamente. Claro, era un hombre anciano y pues debe haber estado consciente que en algún momento su fin estaría cerca. Pero él se dedicó a agradar a Dios y caminar con Él. Y un día fue arrebatado por el Señor. Él no tiene una tumba como la tienen muchos, pero en su tumba, si tuviera una tumba, ¿qué se hubiera escrito? ¿Qué epitafio se hubiera puesto ahí? ¿Y cuál es el epitafio que tú quisieras tener en tu tumba? Vean las palabras de Hebreos capítulo 11, versículo 5. No se escribieron en una lápida, que tal vez con 1000, 2000 años de separación entre Enoc y Hebreos, pues probablemente hubieran estado pulverizadas. Pero se escribió el epitafio en los cielos, con la pluma indeleble del Señor. Y el escritor de Hebreos dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir,
Desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. En tu tumba, en tu epitafio, cuando te recuerden tus seres queridos, ¿cómo lo harán? Ojalá que todos deseemos que Dios nos lleve, y antes de ser llevados, que la gente nos conozca como una persona que agradamos a Dios. Enoc es el modelo del varón que Dios desea encontrar en ti y en mí. Un modelo de un hombre que decide caminar por fe con el Dios vivo y verdadero. Vamos a orar, agradecerle a Dios por su palabra. Padre, ayúdanos a anhelar ser como Enoc. Ya te hemos conocido. Ahora te pedimos que nos ayudes a caminar contigo todos los días de nuestra vida. Y que caminando contigo, el día que tú nos llames, estemos listos para estar cerca de ti. Porque en vida te agradamos, disfrutamos tu presencia, no porque seamos mejores que otros seres humanos, porque así como Enoc, tú nos has llamado en Jesucristo. Así que ahora permítenos disfrutar de tu comunión, que inicia aquí y que culmina el día que te veamos cara a cara, el día que se pase lista y que tú nos puedas decir, bienvenido al que ha sido compañero de camino. Gracias, Padre, por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios por este hermoso mensaje, ¿verdad? Y voy a dar lectura al libro de Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Dios: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hermanitos, vamos a entonar una alabanza, pero allí en la pantalla aparecerán los números de cuenta para que nosotros podamos depositar nuestras ofrendas, o bien llamar, como ya lo hemos dicho otras veces, a nuestra hermana Magda, al pastor Sergio, para que ellos puedan ir a recogerlas. Así que entonemos con gozo mientras ofrendamos. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda. Traigamos contentos a Dios nuestra ofrenda, talentos y tiempo, dinero y salud, el cuerpo y la mente y toda influencia, también nuestra vida, todo es de Jesús. Dios es poderoso y quiere ayudarnos a fin que tengamos la gracia de dar. Y sus bendiciones no habrán de faltarnos si somos constantes en el ofrendar. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tus bondades y misericordias para con cada uno de nosotros. Porque, Padre, tú has sido suficiente con nosotros y nos has dado mucho más, Padre, de lo que necesitamos, de lo que esperamos, Señor. Agrádate, Padre, de esta ofrenda que el día de hoy traemos
como símbolo de gratitud por todo lo que tú nos das, y que todo, Señor, todo sea usado para tu honra y para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les invito para que tengamos una palabra de oración antes de que terminemos este culto. Entre el culto de la mañana y este culto han surgido algunas noticias. Les invitamos para que nos acerquemos a nuestros hermanos que están pasando por un momento difícil. Vamos a orar en este tiempo, y yo les invito para que mantengamos este espíritu de oración. Dice el Salmo 118, versículo 5: en mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. Oremos. Padre, queremos poner en tus manos la vida de nuestros hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles. Quiero poner en tus manos la vida de nuestra hermana Lalita. Hace unas horas su suegro, Margarito Lorenzo Palma, fue llamado a tu presencia. Tú le diste ya el descanso, pero ahora queda el dolor, el sentimiento, el vacío. Hoy, que es Día del Padre, pues suponemos que será difícil para los hijos, los nietos. En tus manos ponemos pues la vida de Lalita, de su esposo, de sus hijos. Su hija viene viajando de Querétaro para poder acompañar a la familia. Te rogamos que la guardes en el camino, sobre todo porque pues ha llovido mucho en la carretera, y te pedimos que pueda llegar sin ningún problema. También, Padre, ponemos en tus manos la vida de Liz, de Alan y de nuestra hermana Rosalba. Tú le diste el descanso a Alonso Juárez Medina, nieto de nuestro hermano Cuauhtémoc y sobrino de Liz y de Alan, este joven que pues tenía demasiadas lesiones producto de quemaduras. Tú ya le has dado el descanso, pero ahora queda el dolor, el sufrimiento de la familia, y te pedimos tu abrazo poderoso en estos momentos que son difíciles, que tú estés con ellos y les sostengas, les des consuelo en tu nombre. Te pedimos, Padre, que les des paz, porque no es fácil, era una vida muy joven, y te pedimos pues simplemente porque lo que tú das, que no podemos entenderlo, se lo otorgues a Liz, a Alan, a nuestra hermana Rosalba, al hijo de nuestro hermano Cuauhtémoc y a su familia. También, Padre, queremos poner en tus manos, y nos estamos uniendo a una cadena de oración de la Iglesia Maranata Costa Azul, de la familia Contreras Orbe. Nuestro hermano Carlos ha tenido que ser intubado porque perdió el conocimiento, y pues es el recurso que han mencionado los médicos que es necesario. Rogamos, Padre, porque tú lo puedes hacer, que él pueda salir de este estado difícil de su salud, y que en tus manos está. Él es un siervo tuyo, y te pedimos simplemente por la toma de decisiones médicas, y te rogamos porque tu mano sanadora esté sobre la vida de Carlos. Bendice a Wendy, a sus niños. Sabemos que es un día difícil, y te rogamos, Padre, porque tú les acompañes y les fortalezcas. También oramos por la familia Palacios Yáñez, que está pasando por un cuadro de COVID-19. Te pedimos porque tú los sostengas y les levantes, y que pronto puedan estar recuperados para continuar sus actividades regulares. También rogamos por Ángel Raimundo Mendoza, primo de Nelly, de mi esposa, que también está enfermo de COVID. Te rogamos porque tú sanes su tos, sus pulmones, y que él pueda recuperarse, que no haya complicaciones en su cuerpo. Te ruego también por nuestra hermana Amelia, quien se está recuperando de una fractura de 2 dedos del pie y también de la muñeca. Te pedimos, Padre, porque tengas de ella misericordia y le restaures. Y, Padre, queremos poner en tus manos nuestras decisiones, que tú nos guíes para que hagamos lo que es correcto
hemos hablado de regresar el próximo domingo a los cultos públicos. Ayúdanos pues para que lo hagamos de la manera más correcta, sin correr riesgos, pero también con la fe y esperanza de que tú vas a bendecir. Danos la sabiduría para hacer lo que a ti te agrada y que podamos de esta manera ir regresando a la normalidad. En tus manos estamos. Bendice la semana de trabajo, de estudios, y te ruego, Padre, que bendigas a los estudiantes. Para muchos esta será su última semana. Te ruego porque algunos tendrán exámenes finales, tendrán evaluaciones, proyectos, y te ruego porque a pesar de la distancia, cada uno en sus diferentes actividades pueda presentar buenos resultados. Y Padre, rogamos tu bendición para esta semana. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu, sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Les recordamos que en la semana van a estar recibiendo la información adecuada para que podamos tener la reapertura el próximo domingo. Tendremos cultos solamente por la mañana en 2 horarios, si llegamos al cupo, si a las 10 y a las 11:30. Si no es necesario, solamente tendremos uno, y por la tarde nos conectaremos vía Zoom para tener nuestro culto de manera virtual y que podamos participar el mayor número posible de hermanos, algunos que puedan ir al templo, otros que lo hagan a la distancia. Que Dios te bendiga. Después de que cantemos la última alabanza, te invito para que abras tu cámara, tu micrófono y podamos saludarnos los unos a los otros. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con el poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con el poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Hola, Hola. ¿quiénes estamos ahí? Hola. Hola.
Hola, No me ve. Sarita. Hola. Hola, hermano Iván, buenas tardes. Iván, eso. Hola, buenas tardes. Hola, Iván. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas Sandra. tardes. Hola, Sandra. Eso. Hola, qué bueno que te vemos también. Hola. Buenas tardes, hermana. ¿Y aquí quién estará? Magda. ¿Magda? Magda. Magda. Ah, sí, y ahí Dacha. están. Hola, Dashis. Gustan saludarles. Sí. Eso. Bueno, pues vamos a seguir, como lo hemos mencionado, un poquito de tiempo mientras nos vamos regularizando en este culto de la tarde. Pero en la mañana vamos a entrar y ya en presencial y después subiremos el culto grabado. Bueno, este, pues que Dios les bendiga. Hermana Magda. Eso. ¿Qué Y dijo la hermana Magda? No no se oímos. entendió. ¿Nos puede repetir, hermana Magda? No, creo que no nos escucha. No, creo que no. Bueno, pues gusto en saludarles, que Dios les bendiga. Iván, felicidades como papá. Gracias, igualmente, pastor. Gracias, Felicidades al hermano Iván, al pastor. Ahí todos. gracias. Un abrazo, hermano. Gracias. Ahora sí te escuchamos. Hasta luego. Ya no lo vimos, pero te escuchamos. Muy Bueno. bien. Dios les bendiga, que pasen buenas